Buenas, ¿cómo les va? En esta clase número 7 vamos a dar un repaso sobre en qué consisten las tipografías, para qué las utilizamos y de cómo están compuestas. La tipografía en sí es un conjunto de letras o palabras, las tipografías son un conjunto de letras o palabras que vamos a utilizar para escribir un párrafo, un texto ubicado en nuestros diseños. Estos textos que vamos a ubicar, dependiendo si nos vamos a ubicar a la derecha, a la izquierda, en la parte superior o en la parte inferior, van a tener diferentes funciones. En la parte superior va a tener menor peso visual, en la parte inferior va a tener mayor peso visual, en la parte derecha va a tener un peso visual de avance, de proyección, y en la parte izquierda va a tener una sensación más de ligereza. En los años 80, los diseñadores gráficos trabajaban las tipografías a partir de carácter por carácter para imprimir en grandes imprentas a mayor cantidad, pero eran diseñadas más artesanalmente. Hoy en día podemos descargar una fuente tipográfica y visualizar los diferentes pesos visuales y grosores que va a tener el estilo tipográfico. Por ejemplo, el tipográfico. Por ejemplo, la Frutiger, como podemos ver aquí, cómo va variando su peso visual o sus pesos de color, colores, su peso visual en cuanto a los negros y los tonos que se van a variar dependiendo si va a ser extra black, bold condense, italic, light italic, y esta clasificación va a definir qué variante de tipografía vamos a utilizar. Y esto también va a estar aplicado tanto en los caracteres como en los tipos. Los caracteres, como por ejemplo los signos más, los acentos, la tipografía en mayúscula y minúscula y las numeraciones. Estos caracteres se van a diferenciar teniendo en cuenta el grosor del trazo, la proporción de los ejes, la inclinación de esos ejes y el cuerpo de la tipografía. Acá tienen clasificado, por ejemplo, el Lean Next, en light, light condense, light italic, condense, medium, medium italic. Lo que más al principio utilizamos es el medium, pero podemos ir variando en la regular o también bold y light o light italic. Tenemos 5 grandes grupos para clasificar la tipografía: romanas, caligráficas, egipcias, ornamentales fantástica o palo seco sin serif. Esto va a clasificarse y teniendo en cuenta también su historia, de cada tipografía tiene una historia, y también cómo es la terminación del cuerpo de la letra, cómo termina este carácter. Es decir, observen la romana, la terminación de la romana moderna y la romana antigua, observen la terminación ahí de la A egipcia y las terminaciones con palo seco sin serif. Esto va a determinar siempre la terminación del serif o sin el serif, que es como concluye la letra y el carácter. Las caligráficas van a tener más un tono más romántico, más de estilo como si fuera caligráfico, de escribir, de la escritura en sí, y un juego también con qué material y con qué herramientas se dibuja o se crea la tipografía. Las ornamentales van a jugar con lo decorativo, con lo fantástico, con lo que se sale de la norma, así que esta sirve muchas veces para las marcas o las identidades, como por ejemplo acá en los afiches, en estos afiches de la Belle Époque, del Arte Nouveau, cómo se juega con la tipografía y con la imagen central, creando e innovando con la tipografía, ya sea aumentando el cuerpo de la letra o interviniéndolo, aumentándolo en las extremidades o achicándolo en la parte inferior, en la parte del medio del cuerpo. Bueno, van a poder ver acá tipografías fantásticas o de ornamentación. La medida del cuerpo tipográfico, ¿a qué me refiero? Es el tamaño, ¿no?, que va a regir desde el ascendente hasta el descendente, y va a tener una altura de la X que va a ser la que va a ordenar o ser la base de la tipografía. Esta altura de la X ustedes la pueden utilizar también como base de las retículas de sus diseños. Los puntos van a ser los tamaños de la tipografía que van a utilizar.
acuérdense que una tipografía está compuesta por vértice, brazo, hombro, oreja, cuello, ganchos, todos estos remates que van a darnos el cuerpo y van a componer el cuerpo de la tipografía. Después podemos también jugar con el tracking o el interlineado de un carácter entre caracteres. Esto se puede hacer con aplicaciones como Illustrator o InDesign, trabajando también acá los espacios visuales que va a generar la tipografía en sí. Acá también podemos ver las parejas disparejas o las parejas que se generan también de trabajo en Illustrator, también las van a poder identificar, se descargan también con la tipografía. Podemos difuminarla, podemos trabajarla, podemos ponerle sombras, podemos aumentar el tamaño de una letra o dejar la otra más pequeña, podemos jugar con todos estos efectos, ya sea con Photoshop, Illustrator o InDesign. Y la cuadrícula tipográfica nos va a ordenar los textos o párrafos que vamos a crear con estas tipografías. Acá hay algunos ejemplos de cómo podemos ver y jugar con estas retículas basadas en la tipografía y la utilización de sus tamaños, y también obviamente de sus variantes, y jugar siempre con el claro-oscuro o con el contraste de negro-blanco y la forma y la contraforma. El interlineado también lo podemos manejar entre renglón y renglón, o sea, entre fila y fila de cada texto. Está bueno que no choquen las palabras, que no choquen una encima de otra, sino que tengan un espacio para que se puedan leer. Se recomienda siempre de 12 puntos o de 10 puntos a lo sumo para trabajar con más facilidad y sea visible hacia nuestros usuarios, lo puedan leer ágilmente y rápidamente. La legibilidad, esto que estamos hablando, va a consistir en el grosor del trazo de las tipografías, ya sean estrechas, inclinadas, o mayúsculas o minúsculas, y cómo las vamos a utilizar, cuáles vamos a resaltar más en negrita, o cuáles vamos a dejar en segundo plano con un tono más, una variante más mediana. Los tamaños y las jerarquías, como vimos al principio, van a tener que ver con dónde vamos a ubicar estos párrafos y estos textos importantes, como los menús, los títulos o demás información que va a consistir en párrafos de información en nuestras páginas web. El texto también se puede utilizar como imagen, el texto también puede ser utilizado como un juego visual, el texto también puede ser una atracción de nuestra página o de nuestra aplicación web, y que va a ser parte de la composición, va a ser parte del todo, de la forma, y obviamente está bueno que no lo utilicemos para que no destruyamos mucho la forma, o sea, que no la estiremos y la deformemos hacia los costados, tratemos de utilizarla siempre en escala. Entonces, las cajas de texto las podemos utilizar en forma alineada, hacia la izquierda, hacia el centro, hacia la derecha o justificada. Estos formatos de alineación los van a encontrar también en las aplicaciones de diseño, ya sea Illustrator, Color o InDesign. Hay diferentes estilos tipográficos y es muy importante que sepamos utilizar, dependiendo cuál va a ser nuestro objetivo de diseño, y la psicología de la tipografía, cuál va a ser la indicada para nuestro prototipo de diseño. Por ejemplo, las mayúsculas suelen indicar firmeza, las minúsculas más autosuficiencia o son más autónomas, las gruesas suelen ser más sólidas, más fuertes, llaman mucho más la atención. Las delgadas suelen ser de elegancia, de sutileza, la cursiva de movimiento, de dinamismo, de velocidad. Luego las que tienen una terminación con serif suelen ser más estrechas, con más elegancia, más estilizadas, dan sensación de poder. Luego las caligráficas, como la script, pueden trabajar como la nobleza, las ceremonias, los casamientos o eventos especiales, por ejemplo, refinamiento, fantasía. Bueno.
Dependiendo cuál o qué es lo que ustedes necesitan para su empresa o emprendimiento, van a elegir qué tipografía van a utilizar. Esto obviamente lo van a estudiar o lo van a aprender luego de ver y visualizar un montón de estilos tipográficos para qué se utilizan. El color aplicado a la tipografía también es un tema bastante importante, lo vamos a ver más en sí el color, la psicología del color y cómo se aplica en la siguiente clase, pero es importante que utilicemos, por ejemplo, los colores que contrasten o colores que llamen la atención o que tengan que ver con la personalidad de su marca o con lo que quieren comunicar, sin perder la forma y impactando y dándole valor a la tipografía, nunca tratando de minimizarla, ¿no? Triángulo, bueno, acá tenemos cómo se puede trabajar la tipografía y cómo acompañar la identidad, como también la tipografía a veces es tiene un gran peso en una identidad. ¿Cuál va a ser la tipografía que vamos a utilizar? Va a ser a veces gran parte de la personalidad de la marca. Bueno, acá tenemos diferentes variantes de color y cómo funciona con fondos, ese color y ese mismo texto, cómo va a funcionar y cómo se va a ver mejor, por ejemplo, el blanco sobre negro o el blanco sobre un fondo oscuro. Acá tenemos los colores y porcentajes de combinación que podemos utilizar en las tipografías y la psicología del color, de los colores primarios y los secundarios. Ahora vamos a aprovechar este tema para introducir un poquito sobre cómo estaría bueno utilizar el color en la tipografía. Por ejemplo, el magenta es contrastado con el verde, el amarillo con el violeta y el naranja con el cian. Estos colores pueden jugar entre sí, contrastar y combinarse perfectamente. Luego también tenemos los colores terciarios y sus gamas, los colores secundarios y los colores primarios. Los colores primarios son el amarillo, el rojo y el azul, y los colores secundarios serían la combinación de estos, formando, por ejemplo, el verde, el amarillo y el azul forman el verde, y los diferentes tonos terciarios, y el amarillo y el rojo van a formar el anaranjado o el naranja, y el rojo y el azul van a formar el violeta, y sus tonos como fucsias y tonos terciarios que van a aparecer entre medio. También está bueno jugar entre estos colores fríos y colores cálidos. Los colores fríos serían el verde, el azul, el violeta y todas sus gamas, y luego tenemos los cálidos, que son el amarillo, el rojo y el anaranjado de la otra parte del círculo. Jugar el contraste entre fríos y cálidos, primarios y secundarios, también es una buena estrategia para trabajar las tipografías. Acá algunos ejemplos de cómo la tipografía va a funcionar jugando con la imagen también, con transparencias. Aquí en una página web, donde se trabaja ahí el color violeta con el amarillo, que son colores que contrastan, y un fondo en tonos de escala de grises, y cómo la tipografía en color blanco va a resaltar sobre el fondo negro, y las tipografías en color amarillo va a resaltar sobre un fondo violeta. Acá podemos ver otros ejemplos de cómo se utiliza en páginas web, en movimiento hacia abajo, se desliza. Acá una tipografía más romántica también, y un poquito más como manchada con acuarelas e intervenida, pero a la vez se puede leer, es legible. Acá con amarillo y blanco y rojo. Acá varios afiches o estilos de utilizar los títulos en las tipografías. Acá con naranja y blanco, creando gran contraste. Bueno, chicos y chicas, con estos ejemplos les voy a finalizar esta clase con un desempeño que ustedes lo pueden subir o enviármelo por correo para que lo pueda corregir, donde podrán elegir 4 variables de tipografías o calcular o colocar en una retícula estas tipografías, jugando, como hicimos como al principio de la clase, mostramos varios ejemplos, los párrafos y los interlineados, trabajando las zonas y los valores del color,
Si quieren pueden enviarme 4 tipografías o 4 variables. Yo ahora les voy a compartir 2 páginas, voy a compartir ahora, 2 páginas que pueden descargar, tipografías en forma gratuita, que una es Google Fonts y otra es DaFont. Las pueden descargar, pueden jugar buscando texto, buscando estilos, buscando formatos de tipografías y poder realizar el desempeño si así lo desean. No es obligatorio, pero les va a servir para la instancia final de la entrega del primer parcial. Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de cuando vean el video. Los abrazo fuertemente y un gusto haber compartido estas palabras con ustedes.